se llama La inteligencia artificial y el futuro de la humanidad, consideraciones antropológicas, técnicas y cognitivas. Les voy a presentar Francisco Tamarit, que está aquí, es licenciado en Física por la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en Ciencias Físicas por el Centro Brasilero de Pesquisas Físicas en Río de Janeiro, Brasil. Es profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET, desempeñándose en el Instituto de Física Enrique Gaviola. Su área de actuación científica es el estudio de redes neuronales y sus aplicaciones a la inteligencia artificial, con amplia experiencia en la publicación de trabajos científicos originales, formación de recursos humanos, participación en conferencias y redes internacionales y en numerosos desarrollos tecnológicos junto a empresas de nuestro país. El doctor Tamarit ocupó las siguientes responsabilidades de gestión institucional: fue presidente de la Asociación Física Argentina, decano de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, integrante del Directorio Nacional del CONICET en representación del sistema universitario de su país, coordinador general de la Conferencia de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO, y actualmente se desempeña como codirector de la Diplomatura en Ciencias de Datos, Inteligencia Artificial y sus aplicaciones a la economía y los negocios de la Universidad Nacional de Córdoba. Y voy a presentar también a José, así después no los interrumpo en el panel. José Gabriel Funes es doctor en Astronomía por la Universidad de Padua, Italia, licenciado en Astronomía por la Universidad Nacional de Córdoba, licenciado en Filosofía por la Universidad del Salvador, área San Miguel, realizó estudios de Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, es profesor titular de Filosofía de la Naturaleza y Teología de la Creación en la Universidad Católica de Córdoba y director de la Cátedra Libre de Ciencia, Religión y Educación en la misma universidad. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET. Fue director del Observatorio Astronómico Vaticano y miembro de la Pontificia Academia de Ciencias. Ha publicado, entre otros muchos artículos académicos y de divulgación, el reciente libro El final del universo y la hermana muerte, por la editorial de la Universidad Católica de Córdoba. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la generosa presentación. Y para mí es una alegría estar aquí. Algunos de nosotros hace 2 años, quizá, a distancia de José, nos reunimos una vez por mes para hablar de posthumanismo. Así que para mí también es la oportunidad de ver a quienes conocía por internet, ahora los estoy conociendo personalmente. Así que muchas gracias. Y es una alegría estar con José porque entramos juntos a la facultad a estudiar en la astronomía, yo física, hicimos varios años juntos y bueno, entonces trabamos una gran amistad que nos mantiene unidos todavía. Así que es una gran alegría. Yo les voy a hablar un poquito sobre la inteligencia artificial, el aporte más tecnológico. Es una cosa, tengo poco tiempo y son temas complicados, de una matemática profundamente sofisticada. Así que voy a tratar de andar lo más rápido posible, pero ustedes pueden interrumpirme si algo les produce alguna duda. Y me voy a saltear algunas transparencias, pues yo las dejo ahí por las dudas, pero no voy a usar todas. Me gusta no usar transparencias, pero no siempre se puede. Lo primero que uno se puede preguntar, que es un poco lo que dijo Francisco también hace un rato, ¿está bien puesto el nombre inteligencia artificial? No, está claro, sabemos todos que está muy mal puesto, porque no se condice con la idea de inteligencia. La inteligencia es un problema extremadamente complicado de entender, es un problema todavía mal resuelto, no tenemos muchas teorías, pero tenemos pocas certezas a la hora de hablar de inteligencia humana o inteligencia animal. Y nosotros, como venimos de la tradición de un gran matemático llamado Alan Turing, que era un gran pragmático, preferimos no inmiscuirnos en los debates sobre inteligencia. Entonces, para nosotros inteligente es todo aquello que se comporta de forma tal que nosotros le atribuiríamos
la calidad de inteligente, lo cual es un poco absurdo como definición, pero es muy práctica. Si nosotros vemos que una máquina hace algo que, hecho por un ser humano o un animal, es inteligente, decimos eso, a eso nos referimos, sin tener un marco de definición muy sofisticado sobre qué es inteligencia. En particular, en el español, la inteligencia está asociada a comportamientos sobresalientes. Cualquier alumno no es inteligente el que se destaca, ¿no? Entonces, eso todavía complica más las cosas. La inteligencia para nosotros es esa forma que tienen los animales, y en particular los humanos, de dar una respuesta adaptativa, porque va cambiando a lo largo del desarrollo del individuo, ¿no?, a diferentes estímulos complejos. Y los dividimos en dos grandes grupos: las respuestas intuitivas, si quieren las respuestas automáticas, y las respuestas razonadas. Como ustedes ven, son sobresimplificaciones. Pero, por ejemplo, si yo veo entrar un animal y si puedo distinguir que es un gato y no es un tigre, bueno, eso lo hago automáticamente, no razono nada. Hay algo en nosotros que nos permite dar una respuesta automática e intuitiva a ese problema, que es muy útil, porque si me confundo un tigre con un gato, me puede ir bastante mal. A nosotros no nos pasa, pero a nuestros ancestros les solía pasar, que pensaban que era un gato y había un tigre. Me gustó el otro día, alguien dijo sobre la inteligencia artificial, creo que fue Geoffrey Hinton, uno de los padres, dijo: la humanidad está un poco confundida. Se cree que está creando un lindo gatito y está creando un terrible tigre que se llama inteligencia artificial. Me pareció una analogía interesante. Entonces, también nos motiva el tratar de emular los procesos de razonamiento, que eso sí, son más comunes a los seres humanos. Aunque tampoco podemos decir que otras especies no tengan algún grado algunos mecanismos de pensar, de razonar, porque lo vemos en delfines, lo vemos en chimpancés, lo vemos en bonobos, pero otra vez, son todos debates que a mí como físico me exceden profundamente. Y lo segundo es que artificial es una palabra que no alude a lo que pasa, porque en realidad estos sistemas artificial es el adjetivo, ¿no? Estos sistemas hacen lo que por ahora, hacen lo que nosotros queremos que hagan. O sea que si ellos hacen las cosas mal o las hacen bien, eso se lo tenemos que atribuir al que los hace, porque por sí solo todavía ellos no hacen nada. Si podrán en el futuro hacer cosas solos, bueno, yo creo que sí, y depende también de nosotros de poder definir los límites que se le va a otorgar a ellos. Bueno, esto por ejemplo lo voy a pasar muy rápido. Yo ya les dije que es inteligencia artificial todo lo que emula un comportamiento inteligente. Hay muchas tradiciones en la inteligencia artificial. Los padres de la inteligencia artificial, entre ellos estaba MacArthur, que fue el que le puso el nombre inteligencia artificial, allá en la década del 50, ellos se preguntaron: si yo tengo que hacer una máquina que piense, ¿cuál es el fundamento a partir del cual empiezo a hacer una máquina que sea inteligente, no que piense? Bueno, entonces ellos estaban muy impregnados del éxito que había tenido una disciplina de la matemática que se llama la lógica, una subdisciplina de la matemática que había desarrollado un inglés llamado Charles Boole y que se conoce como la lógica booleana. No sé si les suena. Algo que un ingeniero estudia, un astrónomo estudia, un físico estudia. Bueno, ellos partieron de tratar de emular la forma de razonar. Y eso dio lugar a una disciplina muy matemática, lo que nosotros llamamos la inteligencia artificial lógica simbólica, donde se supone que para emular un comportamiento inteligente lo que hay que hacer es imitar la forma en que los humanos manipulamos símbolos. Eso es difícil,
pero bueno, uno lo puede aprender. Se pone a estudiar, es bastante contraintuitivo, pero eso avanzó a lo largo del tiempo, pero se estancó en el año 69. En el año 69, dos de los fundadores de ese grupo fundador de la inteligencia artificial, uno se llamaba Papert, el otro se llamaba Minsky. Ellos eran los jefes del Departamento de Inteligencia Artificial del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT. Bueno, eran una autoridad impresionante en aquellos años. Vieron que a veces pasa, si lo dice el MIT, aunque estemos hablando de la formación de Racing en la Copa pasada, bueno, si lo dice el MIT, lo dijo el MIT. Entonces, bueno. Lo que pasó es que ellos sacaron un resultado teórico correcto, pero le atribuyeron demasiada trascendencia a ese teoremita. Es un teoremita que se demuestra en 20 minutos, y a partir de ese descubrimiento ellos sacan la conclusión de que no hay futuro por el lado de la lógica booleana, que esa forma de tratar de emular está condenada al fracaso. Estaban equivocados, y ahí comienza lo que se conoce como el primer invierno de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que había nacido a fines del 50, en el 70 desaparece. Casi no queda nadie trabajando en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque Minsky y Papert habían escrito un libro que se llamó Perceptrons, en el cual ellos dicen, miren este teorema, ven, este teorema nos está advirtiendo que no hay futuro para este enfoque. Bueno, así pasó. Y eso dio lugar a un segundo paradigma, que es lo que llamamos aprendizaje automático. Ustedes deben escuchar hablar de inteligencia artificial y machine learning, aprendizaje automático. En España le dicen aprendizaje maquinal, que es más adecuado que inteligencia artificial, pero en realidad es un subconjunto de técnicas. Dentro de la gran familia de la inteligencia artificial hay un conjuntito que se llaman el aprendizaje automático. Son esas técnicas que, como nosotros, comienzan creando un sistema que no resuelve el problema, no lo sabe resolver, pero a partir de presentarle casos, él se empieza a modificar a sí mismo. Entonces, él aprende, por eso se llama aprendizaje automático. Porque yo tengo unos datos, yo se los muestro secuencialmente, le muestro y él va mejorando. Les pongo un ejemplo, pongamos un ejemplo. Imagínense que queremos hacer un sistema artificial que reconozca un perro de un gato. Imagínense que yo tengo 1 millón de fotos de perros y gatos y yo sé la respuesta. Alguien le puso la etiqueta perro y gato. Tengo que tener la respuesta correcta. Entonces imagínense que yo hago una inteligencia artificial que es aprendizaje automático y le empiezo a mostrar perros y gatos. Al principio él se equivoca la mitad de las veces. Es una máquina aleatoria. Si él no sabe nada, pero como yo tengo la información de que es un perro o un gato, yo le pregunto, ¿qué hay acá? Cuando él dice la respuesta correcta, aleatoriamente, porque él no sabe nada todavía, yo no le hago nada. Pero si él me da la respuesta equivocada, yo lo tengo que cambiar. Entonces, el algoritmo lo que hace es le produce un pequeño cambio al sistema. Una caja, yo lo cambio. Eso es aprendizaje automático. Y hay muchos métodos de aprendizaje automático. No solamente este que hoy es un éxito. Dentro de las técnicas de aprendizaje automático hay unos que se llaman redes neuronales, que también deben haber escuchado. Porque hoy se habla de redes neuronales, cerebros artificiales. Bueno, entonces, dentro del mundo del aprendizaje automático están las redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? Son grandes conglomerados de neuronas artificiales. De eso voy a hablar un poquito. Y también deben haber escuchado hablar del aprendizaje profundo o deep learning, que es también una palabra interesante. Bueno, nosotros vemos, o los biólogos ven en realidad, y los médicos, que nuestro cerebro está comportamentalizado, o sea, tiene muchas subunidades, no es una gran masa de neuronas que se conectan, es una gran masa de neuronas que forman subpartes y esas partes se ensamblan y son muchas partes. O sea, el cerebro es un sistema
muy rico en estructura. Y entonces, cuando nosotros podemos emular y dividir a esa gran red de neuronas artificiales en muchas subestructuras, decimos que es profundo, porque profundo, que es otra mala elección de nombre, porque no es lo que nosotros entendemos por profundo, significa que lo puedo organizar en muchas subunidades, lo puedo dividir. ¿Verdad? Para hacer inteligencia artificial necesitamos tres cosas importantes. Primero, necesitamos muchos cómputos. De esto podríamos hablar una hora. Podríamos hablar sobre el valor del cómputo, sobre el sentido geoestratégico que está teniendo el cómputo hoy. Cuando hablamos de la guerra de Ucrania, vemos que lo que interesa para conseguir la paz es saber quién se va a quedar con las tierras raras. Y esto es raro, ¿no? Que cuando hablamos de paz hablamos de tierras raras. Bueno, porque atrás está toda la industria de la microelectrónica, que es indispensable para la inteligencia artificial. Pero también necesitamos muchos datos, y nosotros somos generadores de muchísimos datos, porque ahora llevamos una computadora a cuesta y tenemos muchos sensores y vamos dejando una huella digital. La empresa que nos ofrece telefonía puede saber qué nos gusta comer, qué nos gusta comprar, con quién, qué nos gusta ver en la televisión, todo. Nosotros le regalamos a las empresas toda nuestra información. La gente se pregunta, ¿por qué estas cosas tan sofisticadas son gratis, ¿no? El Facebook, Instagram, Gmail, WhatsApp, Telegram. Bueno, porque nosotros somos el producto. Nosotros no somos el cliente. Nosotros somos como en la industria cárnica, la vaca. Somos lo que se vende, no nos damos cuenta de eso. ¿Y quién compra? Bueno, compra el que quiere influir en nosotros, el que nos quiere manipular, para que compremos una zapatilla, para que vayamos de viaje a Aruba, para que, ¿no? Que ustedes se dan cuenta porque yo dije Aruba y es probable que dentro de un rato me empiecen a llegar tiqui, invitaciones para ir a Aruba. Bueno. Y lo otro que necesitamos son algoritmos. Tenemos esto que yo les contaba, este mecanismo automático por el cual el sistema se tiene que autocambiar, ¿no? Es un sistema que es autoorganizado y es un autómata. Una vez que yo lo puse a andar, me tengo que ir y él sigue trabajando solo, porque no quiero estar yo haciéndolo. Él se tiene que autofabricar. De eso les voy a explicar un poquito. Esto es a lo que nos dedicamos básicamente nosotros, los que hacemos inteligencia artificial. Otros se ocupan de hacer microprocesadores, otros se ocuparán de los datos, los ingenieros en telecomunicaciones. Pero como tenemos que hablar un poquito sobre, tengo poco tiempo, como queremos hablar sobre el futuro de la humanidad, quiero aclararles que no sé cuál es el futuro de la humanidad, pero sí sé que lo que estamos pasando como sociedad, como humanidad, es muy singular. Acaba de entrar Luis, y Luis siempre nos dice, con un optimismo que Luis siempre nos dice, no, pero esto ya lo pasamos con la electricidad y con la máquina de vapor. Y yo le digo, Luis, me parece que es un poco diferente. Por lo menos hay cosas para preocuparnos que lo hace diferente a las otras revoluciones. En primer lugar, yo les quiero mostrar que es neuromórfica. No digo que es antropomórfica todavía, pero ya es neuromórfico. Lo segundo es una tecnología acelerada. Ya vamos a hablar un poquito. No habíamos tenido tecnologías de este tipo. Y finalmente es casi imposible de controlar. Es muy fácil de esquivar a cualquier control que uno se pueda imaginar. Las sociedades hoy piensan mucho en la regulación y el control, pero poco en cómo hacerlo. Es fácil de decidir, bueno, está prohibido a partir de ahora usar redes neuronales. Algunos que quieren eso, pues es tan peligroso que mejor las prohibimos. Pero ¿cómo puedo prohibir algo que está acá dentro de un chip, en un disco duro? Es muy difícil de controlar. Sumado al hecho que por primera vez los estados están ausentes en la producción de esta tecnología. No hay ningún país que tenga la capacidad de cálculo que tiene Amazon, que tiene Google, que tiene Meta, que tiene los chinos, no me acuerdo cuál es el nombre de la empresa.
Sí, sí, por ejemplo. O Babú. Claro, Alibaba. Que sí. Me equivoqué en cuenta. Yo les quiero mostrar muy rápidamente, contarles que en el año 1943, hacía no mucho tiempo que sabíamos que había neuronas. Las neuronas las había descubierto un fisiólogo español llamado Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, que se merece todos los honores, porque lo hizo contra todo el establishment científico. Si hubiera sido investigador de CONICET lo hubieran echado muy rápidamente. Porque él decía todo lo contrario a lo que el mainstream seguía. Entonces, en el año 43, dos grandes científicos norteamericanos inventan una neurona artificial. No importa, esta es la neurona. Pero la neurona lo que tiene es un cuerpo celular, imagínense que yo soy el cuerpo celular, tiene muchas ramitas por las cuales le entran señales, y después tiene una gran rama que se llama el axón, por el cual él envía la señal. Él colecta mucha información y le transmite a muchas otras. Típicamente a 10.000 en promedio, más o menos es del orden de los 10.000. O sea, una neurona está tocándose y intercambiando mensajes con unas otras 10.000 neuronas. Eso ya para la física, para las ciencias naturales, es muchísimo. Porque en el mundo de lo inanimado, las partículas interactúan con las que tienen más cerca, pero esto nos permite generar interacciones muy sofisticadas. Entonces, a partir de eso, uno se puede preguntar, ¿qué es una red neuronal? Yo les presento una red neuronal acá, así es una red neuronal. Es un montón de bolitas, que son esas neuronitas que yo les mostré, y un montón de rayitas. Eso en matemática tiene una definición formal, eso se llama un grafo. Los matemáticos le decimos un grafo. Esas bolitas son estas neuronas que hacen todas lo mismo. Nuestras neuronas son muy parecidas a la que tiene un chimpancé, un delfín, pero también muy parecida a la que tiene un sapo, a la que tiene una babosa, que la estudiamos mucho, un gusanito, que es un muy buen modelo. O sea, esto nos da un mazazo en el orgullo, ¿no? Tenemos la misma neurona. Hay una única línea evolutiva en la historia de la vida, no han aparecido como soluciones distintas neuronas. Todos venimos de una neurona común. Y ven que acá hay unas neuronitas que están en verde y otras que están al final en gris. Son diferentes los colores. Entonces, les quiero contar el secreto de una red neuronal. Las neuronas son como maquinistas que hacen un cálculo muy simple, ¿no? Ellos reciben información de todas sus otras neuronas, procesan esa información de una forma muy simple. Lo único que hacen es sumar y multiplicar. Lo primero algo que aprendimos en primer grado, imagínense. Y en base al resultado que da esa suma, ellos pueden hacer dos cosas, o disparar o no disparar. Esa es la red neuronal. Pero sabemos, por la biología, por la psicología, por la neurología, que los seres humanos y los animales, cuando procesamos información, cuando memorizamos, cuando recuperamos la memoria, cuando vamos a buscar la memoria, cuando aprendemos, cuando generalizamos, no cambiamos nada adentro de las neuronas. Las neuronas son estáticas, así como lo que cambia es la forma en que ellas se conectan. Cambia la arquitectura de conexiones. Cuando una señal pasa de una neurona a otra, porque ellas casi que se tocan, ahí hay un factor de amplificación de la señal, que para nosotros es una multiplicación. Entonces llega la señal y cambia, y eso se llama la sinapsis, ¿no? Es ese lugar donde dos neuronas se cambian. Entonces, el secreto de la inteligencia artificial neuronal es que las neuronas son todas iguales, bueno, pueden ser un poquito distintas, de diferentes tipos, pero el secreto se guarda en la arquitectura. Entonces, cuando alguien me tiene que dar una red neuronal a mí, me tiene que decir cuántas neuronas puso en la parte de la entrada, a donde yo le voy a dar mis datos, me tiene que decir cuántas neuronas tengo que definir para leer el dato, la salida, el output, como decimos nosotros, y después hay un masacote grande de neuronas que es la que procesa. En realidad, esta foto es de un proyecto muy ambicioso que está hoy, es una caricatura, de un proceso muy ambicioso que es hacer redes neuronales no por software, sino por hardware, donde esos puntitos son lo que se llaman
puntos cuánticos. Tratar de tener que saltearnos los chips, que directamente yo ya hago un dispositivo físico que él per se ya sabe. Eso está en pañales, pero por ejemplo, Argentina tiene muy buena investigación en esto que se llaman materiales neuromórficos, ¿no? Entonces, el secreto de la inteligencia artificial, ya me pasé, llegué al final, no está en la complejidad de las neuronas, sino está en la complejidad de la arquitectura. Entonces, cuando uno hace una red neuronal, cuando yo les decía que tenemos muchas subunidades, la forma más fácil de tener muchas subunidades es acomodarlas en líneas. ¿Ven ahí? Ahí hay una capa que lee ese número 7, lo transforma el número 7 en una línea y después acomoda muchas capitas. Las neuronas de la primera capa, donde entra el 7, le mandan a la segunda, ¿ven? Y algunas reaccionan, otras no. Pasa a la tercera y al final solo se prende una neurona a la cual yo predeterminé que es la que me va a decir si es 7 o no es 7. Hay una que me va a decir si es 1 o no es 1, ¿no? Imagínense que fueran perros y gatos, tendría dos neuronas. Una se prende si hay un perro, otra se prende si hay un gato. Entonces, todo algoritmo de inteligencia artificial neuronal lo que hace es, elige inicialmente los valores de esas rayitas, son sinapsis, son números que pueden ser positivos o negativos. Si una sinapsis es muy grande, por ejemplo 2 millones, significa que a la neurona que va a recibir esa señal, esa sinapsis, esa conexión le es importante. Si vale 0,001, va a ser poco importante. Uno tiene que ir eligiendo cuáles sinapsis son más o menos importantes, cuáles son positivas y negativas. Eso es todo el secreto de una red neuronal. Cuando ustedes escuchan ChatGPT o un problema de hacer imágenes, que para mí es más complicado que hablar, ¿no? O una cosa más simple, hacer un sistema de triage en un hospital, o organizar una línea en una fábrica, en una producción, o manejar un auto, o un dron. Todo eso siempre está esta idea. Yo tengo un conjunto de datos para el cual le sé la respuesta correcta, y yo se los empiezo a mostrar secuencialmente, y secuencialmente empiezo a cambiar los valores de la sinapsis, hasta que consigo que no que las neuronas cambien, que la arquitectura de conexión cambie. Ustedes dirán, pero acá la arquitectura de conexión es fija. Sí, pero cada rayita tiene un número que va a modelar cuán eficiente es esa conexión. Y lo que va a cambiar es el numerito que le asigno a esa conexión sináptica. Nosotros llamamos la eficacia sináptica, imitando a los biólogos. Bueno, ¿tengo unos minutitos más? Bueno, hay un zoológico, como se dice, de redes neuronales. Acá les puedo mostrar. No importa ahora, todas hacen lo mismo. Todas siguen un mismo algoritmo que se publicó en el año 1986, lo publicó un psicólogo que se llama Geoffrey Hinton, que se hizo famoso porque renunció a Google hace 2 años. Dijo, me voy porque esto está muy peligroso, ustedes son muy irresponsables con lo que están haciendo. Él es considerado el padre yo les quiero mostrar el segundo punto, voy a dejar el tercero sin presentar, que es la idea de que esta es una tecnología acelerada. Les quiero mostrar una tecnología no acelerada, que es toda la tecnología que ustedes tienen alrededor es no acelerada. Una cosa no está acelerada si anda a velocidad constante. Si yo voy en el auto siempre a 80 km por hora, voy no acelerado. Pero si yo empiezo a apretar el acelerador, ¿no? Y subo, ¿no? O sea, acelerar significa aumentar la velocidad. Les quiero contar un poco la historia de los autos, que es muy, muy trivial. En 1986, Carl Benz patenta el primer auto y se va de paseo con la familia. Hizo 100 kilómetros en 5 días, se le rompió el auto, pobre Carl. Pero bueno, le fue bien, porque nadie duda de la calidad de los Mercedes-Benz. Ese auto andaba a 16 kilómetros por hora. Hoy, el auto que encontré que más rápido anda, es este que se llama Jesko, anda a 531 kilómetros por hora. Es impresionante, porque pasaron solo, fíjense,
139 años y la tecnología del auto se multiplicó por 33. Es realmente sorprendente. Y lo mismo pasa con el avión, con el barco, con todo lo que ustedes quieran. Son todas parecidas las tecnologías. Pero miren esto, si yo tengo que comparar la tecnología del chip, el chip es eso que tienen en el celular, ¿no? que nos cambiamos cuando cambiamos el celular. Cuando salió el primer chip comercial en el 71, él tenía 2.000 transistores adentro, o sea, tenía 2.250 componentes. Hoy, un chip tiene aproximadamente 146.000 millones de transistores adentro, ese cuadradito chiquitito que ustedes meten, y eso se puede hacer, se puede diseñar, se puede imprimir con fotografía y se lo mete en un chip, y entonces eso es lo que hace tan útil a estos celulares y a las computadoras. Por eso Estados Unidos le prohibió a todas las empresas del mundo venderle chip de última generación a China, ¿no? Pero miren, les quiero mostrar cómo evolucionan las redes neuronales. Hopfield, este que inventó las redes neuronales, cuando él publica el paper, que tenía acceso a muy buenas computadoras, él hizo una red neuronal que tenía 846 rayitas. Su tarea, él dijo, yo tengo que definir el valor de estas 846 rayitas. En ese momento yo estaba empezando mi doctorado, era increíble. Acá había habido en Argentina un ministro que se llamaba Rapanelli, vino después, ¿no? Que vino y dijo, yo tengo un modelo y voy a optimizar 80 variables. Y, wow, decíamos todo, 80 variables. Bueno, él había conseguido 846, pero estaba en Toronto, con una supercomputadora. Hoy, Llama 4, que es la versión de Microsoft de un sistema, ellos tienen 2 millones de rayitas. Hay una red neuronal que tiene 2 millones de rayitas. Acá estamos con un astrónomo, puede confirmar o no. Se calcula que la Vía Láctea tiene 200.000 millones de estrellas. Y se calcula que en el universo visible hay 200.000 millones de galaxias. Estos son más, esto es 10 veces más el tamaño de las redes neuronales que usamos. Yo los dejo por acá porque esto mejoró 2.364 millones de veces en el lazo de 39 años. Y esta es una tecnología que nosotros la llamamos exponencial. Acá lo vemos. Miren, ¿ven la escala vertical? Fíjense que a la misma distancia le asignamos el multiplicar por 10, miren. De acá a acá multiplico por 10, de acá a acá multiplico por 10, de acá a acá multiplico por 10. Es una escala multiplicativa. Esta es aditiva, ¿no? O sea, acá hay un año, acá hay un año, acá hay un año. Cuando ustedes grafican una evolución de algo, en esta escala, en nuestra época se mandaban a la escuela a comprar papeles, ¿cómo era? Logarítmicos, ¿no? ¿Se acuerdan? Papeles milimetrados, ¿no? Placer que los jóvenes no tienen. Era un resuelto, pero nos decía la maestra, vaya y compre en el kiosco un papel milimetrado doble logarítmico. Ahí vamos a ir. Bueno. Pero bueno, cuando esto pasa, el proceso es exponencial, significa que es un proceso explosivo. Exponencial significa que a medida que aumenta la eficacia, aumenta la velocidad de la eficacia y aumenta la velocidad de la eficacia, todo aumenta. Entonces, como nos da una recta, nosotros podemos decir que esto es muy explosivo. Entonces, fíjense, entre el 18 y el 22 se multiplicó por 10. Se multiplicó. ¿Se dan cuenta? Eso es extremadamente alocado. Nunca habíamos visto una tecnología, nunca convivimos con una tecnología. Está apagado, ¿no? ¿Se escucha? ¿Cómo? Sí. Porque si no, por el Zoom no se... Sí, perdón por los... Está con el micrófono, no sí. No, entonces fíjense, lo que yo quiero llamar la atención es que esto no pasó con la electricidad, con la máquina de vapor. Papa Francisco le preguntaron, José se acuerda mejor que yo la frase, ¿qué opinaba de la inteligencia artificial? Y él dijo, a mí me asusta, porque yo estoy preparado para acostumbrarme
a los cambios y esto no nos está dando tiempo para que nos acostumbremos. Entonces, tener una tecnología que imita un poco nuestro cerebro, un poco, podríamos hablar sobre eso, que es acelerada y que es difícil de controlar, nos tiene que llamar mucho la atención y nos tiene que llamar a una reflexión sobre el comportamiento ético de la humanidad, pero también de los actores involucrados. Así que bueno, disculpen la demora. Bueno, muchas gracias a los organizadores, en especial Misael, que fue el que me mandó un mail, y después a Verónica, para que tanto trabajo que significa todo esto, la organización del taller, la amabilidad, siempre en Salta y en la UCASAL nos tratan muy bien. Y también un gusto para mí estar con Pancho. Nos conocemos, estaba sacando las cuentas, mientras te escuchaba, porque ahora hay que tener la atención múltiple, que nos conocemos desde 1980. Sí, él estudiaba física y yo astronomía. Entonces, a lo largo de mi carrera académica en el mundo universitario, yo he aprendido de maestros profesores, de mis compañeros, y ahora estoy aprendiendo a esta altura de la vida de mis alumnos. Pero uno de los que he aprendido un montón y sigo aprendiendo es Pancho. Cuando sea grande quiero ser como... Entonces, yo por ahí lo llamo, Pancho. Mirá, Pancho, yo no entiendo esto de la inteligencia artificial, de poder explicar, y él tiene es muy generoso y me ayuda. Bueno, entonces, este es el título que le di a esta pequeña presentación, que un poco continúa algunas de las cosas que ha dicho Pancho, pero repito, el que sabe es él, yo toco de oído. De acá. Entonces, ¿cómo tratar una inteligencia no humana o cómo entrenar a tu dragón? No me han pagado para hacer la publicidad de la película que viene ahora, y la verdad que no la he visto ni la anterior, pero mis alumnos me han contado de qué se trata. Entonces, voy a explicar un poco por qué esto, ¿no? De cómo entrenar a tu dragón. Pero como soy astrónomo, empezamos de las preguntas más fundamentales. Antes de ser astrónomos somos seres humanos. Entonces estas son preguntas muy profundas que nos hemos hecho los seres humanos, Homo sapiens, desde el comienzo. Bueno, Verónica creo al comienzo hablaba de estas preguntas fundamentales. Entonces a mí me gusta decir que no solamente podemos acceder a estas preguntas, o debemos hacernos estas preguntas y tratar de respondernos desde la ciencia o de la tecnología, sino también desde el arte y la literatura, ¿no? Entonces, este cuadro de Paul Gauguin, no voy a comentarlo porque no soy crítico de arte, pero bueno, el título, y se refiere por lo que he leído al Catecismo de la Iglesia, antiguo, de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. Entonces, en este contexto, recuerdo que vivimos en un universo de 14.000 millones de años. La Tierra tiene más o menos 4.000 millones de años. Más o menos al universo le ha llevado producir Homo sapiens y más de 10.000 millones de años. Hace poquito, bueno, se formaron las primeras estrellas, las galaxias, se formaron los planetas, los exoplanetas. Y hace poquito salió una noticia en el New York Times de un exoplaneta, me parece que dice 120 años luz, o sea, si quisiéramos chatear con algún ET en este exoplaneta, tardaría 120 años en llegar nuestro mensaje y 120 años en recibir la respuesta. Eso es bueno para comunicarse con el superior, ¿no? mientras esperamos la respuesta, hacemos lo que queremos. Bueno, entonces hay una perspectiva que a mí me interesa mucho. Yo hace poco he visto esta disciplina que se llama Big History. David Christian es uno de los autores que promueve esto. Entonces, es entender la historia del universo desde el Big Bang, desde el origen del universo, de los primeros elementos, la formación de estrellas, planetas, la aparición de la vida y la vida inteligente. O sea, podemos pensar la historia en términos de una historia cósmica, astronómica, una historia biológica y
y una historia social. Entonces, hay un astrónomo ruso que publicó en una revista astronómica soviética de la época, o sea, esto no, es un poco de ciencia ficción, pero no tanto. Hay 3 tipos de civilizaciones. Entonces, una, la que estaríamos nosotros, que controla los recursos naturales del planeta donde está, que estaríamos en eso nosotros. Una civilización más avanzada significaría una civilización donde se pueden utilizar los recursos de la estrella madre, por algún motivo. Todavía, aunque usamos la energía solar, todavía no estamos en este tipo de categoría. Y la de tipo 3 sería que podamos utilizar la energía de toda una galaxia. Estamos lejísimos de eso. Entonces, ¿por qué hablo de todas estas cosas? Porque bueno, es entretenido, pero ¿cómo hacemos? Esta es una pregunta más bien filosófica, ¿no? Yo enseño filosofía de naturaleza. ¿Cómo hacemos? Esta es una pregunta filosófica también, ¿no? ¿Cómo hacemos para distinguir lo natural de lo artificial? Una estrella con un exoplaneta, ¿ha sido modificado o no por otros seres que han desarrollado tecnología? ¿Algunos comportamientos de una estrella son naturales o son provocados por una potencial civilización? Y en esto básicamente el test de Turing, si no podemos decir, ¿no? Si es humano o no es humano. Entonces, como contaba Pancho, y a diferencia de él, yo tengo respuesta para el futuro. Voy a vender el producto cuando presente el libro que se llama Pensar el futuro. Ahí están todas las respuestas, así que y Verónica y Octavio también participan, Luis también participa. Entonces no voy a hablar de esto, voy a saltarlo, pero sí me interesa Teilhard de Chardin, el otro jesuita, así como tenemos a Lonergan, tenemos también a Teilhard de Chardin, que en la misa sobre el mundo dice: tengo miedo, al igual que todos mis hermanos, del futuro demasiado misterioso y demasiado nuevo hacia el cual me empuja el tiempo. Además me pregunto, lleno de ansia, como ellos, ¿por dónde va la vida? Entonces, Teilhard se hacía en 1923, después de la Primera Guerra Mundial, se hace esta pregunta que creo que todos nos hacemos, al menos yo en este momento de mi vida: ¿por dónde pasa la vida? Entonces, de nuevo, citando David Christian, hay algunos países, Estados Unidos, Australia, no muchos, que tienen estos estudios del futuro. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? Si podamos programar. ¿Qué va a pasar con un desarrollo económico? ¿Qué va a pasar con un desarrollo de la ciudad de Salta, de la ciudad de Córdoba? ¿Qué va a pasar con el desarrollo de la humanidad? ¿Cómo vamos a utilizar los recursos naturales? Entonces, y esto creo que es importante, porque acá estamos pensando nada más en bajar la inflación, que está bien, no voy a entrar en estas cosas, pero aprovecho para hacer el mensaje. Si pensamos en lo inmediato, en las próximas elecciones, nunca vamos a salir de esto, no vamos a pensar un poco más adelante. Y no digo solo la Argentina, ¿no? Sino como humanidad, si no salimos de lo inmediato, ¿no? Entonces dice David Christian: nuestra ignorancia del futuro le da a la vida gran parte del dramatismo y emoción, y nos da la libertad de elegir y el deber moral de elegir con cuidado. O sea, tenemos una gran responsabilidad. Y sigue en ese libro, cita la Bell Foundation of Future Studies: en un mundo de especialistas y conocimientos especializados hay un papel importante y actualmente descuidado que debe desempeñar la persona que ve el panorama general, que ve cómo se interrelacionan las diferentes cosas y que ve todo y no solo alguna de las partes. Y aquí la importancia también de los estudios multidisciplinares, transdisciplinares, interdisciplinares, ¿no? De pensar un poco y desde algún lugar que nos dé una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Estos son los desafíos que tenemos. Entonces, yo estaba viendo esta imagen, le pedí al Dali que le hiciera.
como dirían los jóvenes, flashea el ChatGPT, pero alucina. Y yo me di cuenta hace poco que este ser extraterrestre, no sé si lo hizo a propósito o no, de un lado tiene 3 dedos, tiene el dedo pulgar 3 dedos, y de otro la mano tiene 4 dedos, ¿no? Y si ustedes se fijan, muchas de estas figuras comete errores, o flashea, o alucina. Pero es extraterrestre. Es extraterrestre, pues yo le pedí que hiciera. Por eso, puede ser que haya una biología asimétrica que haga que. Entonces, a mí lo que me parece, yo llegué al tema de inteligencia artificial, del futuro, a través del estudio de la vida extraterrestre. ¿Por qué? Porque, bueno, uno no voy a entrar en detalle, pero una de las preguntas cuando pensamos en la posibilidad de comunicarnos con extraterrestres es ¿cuánto dura una civilización? Entonces la pregunta es ¿cuánto duramos nosotros? ¿Ustedes cuánto piensan que vamos a durar? Y cuando buscamos extraterrestres, sea quien sea, la pregunta de fondo que nos tenemos que hacer es quiénes somos, ¿no? Si buscamos a alguien que se parezca a nosotros o no. Entonces, desde allí pensé, por la cuestión de cuánto dura una civilización, por la cuestión de la vigencia de la vida, de la antropología, de la cuestión, ¿quién es el hombre? Dice el Salmo 8, para que de él te acuerdes. Pero es la pregunta constante, ¿no? ¿Quiénes somos? Por eso he llegado también a esta perspectiva. Y este famoso autor que muchos de ustedes han leído, conocen, Yuval Harari, dice que hay que llamar inteligencia artificial a inteligencia alienígena. Y lo explica con estas palabras, que no está hablando de extraterrestre. Pienso en la IA como un acrónimo no para la inteligencia artificial, sino para la inteligencia alienígena. Me refiero a alienígena no en el sentido de que viene del espacio exterior, sino alienígena en el sentido de que piensa, toma decisiones y procesa la información de una manera fundamentalmente diferente a lo de los humanos. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo hablamos de la IA? El problema del lenguaje. Yo no soy filósofo, soy astrónomo, pero a mí me parece que cada vez más esencial preguntarnos por el lenguaje. Porque Pancho, si yo no entiendo un montón de ecuaciones, me lo va a explicar, pero tiene que usar el lenguaje humano. No funcionamos puramente con ecuaciones. Cuando vamos al médico, lo más básico es el lenguaje. En la vida religiosa, como cristianos, cuando rezamos, es el lenguaje. Entonces, ChatGPT, toda esta inteligencia artificial, está tocando lo más íntimo, tal vez de las cosas más humanas que tenemos, de lo que nos hace, esto sería discutible, pero nos hace específicamente humanos. Si ustedes quieren, seguramente es uno de los rasgos del lenguaje, la capacidad simbólica que nos permite comunicar y que nos hace ser humanos, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿cómo nos relacionamos con la IA? Bueno, le pedí que hiciera el dibujito, pero ya no tengo el ChatGPT pago, me hizo una cosa más simple. Si quiero una cosa más sofisticada, tengo que subir de categoría. Entonces, hay una filósofa inglesa, Shannon Ballor, que tiene este libro, The AI Mirror, y básicamente dice que la inteligencia artificial funciona como un espejo de la humanidad. Basta de decir que al igual que en el estanque de Narciso, vemos en la inteligencia artificial una visión de nosotros mismos que nos cautiva desde la misma manera que cautivó a Narciso. Ese es el peligro que ella ve en la inteligencia artificial. ¿Se quedó? Ahí va. Entonces esto es lo que digo un poco. A mí esta es una de las grandes preguntas que me preocupa. O no sé si me preocupa porque duermo. Si la inteligencia artificial, el ChatGPT, los datos, la base de datos, lo que sea, que ese es, como una vez creo que me dijiste, este cerebrito, son cerebritos, simulan cerebritos, si tiene un horizonte de sentido. ¿Por qué me pregunto esto? ¿Y de quién? ¿Es de ella misma o de los creadores, de los entrenadores del ChatGPT? Y la otra pregunta, porque para mí lo que el ChatGPT me responde tiene sentido para mí.
Los dibujos que hace, las palabras que dice, la música que pueda componer o generar, tiene sentido para mí. Me genera emociones. La IA posiblemente no tenga emociones, pero a mí sí me genera emociones. Entonces yo me pregunto, nos adentramos en el ámbito psicológico de las personas que puedan atribuir a las máquinas inteligentes cualidades humanas que no poseen. He escuchado, me han contado los alumnos, a veces los más jóvenes se relacionan como con una persona, con la IA. Si bien estos grandes modelos del lenguaje no pueden dar significado o propósito a las palabras, quienes damos un prompt, sí le damos significado y sentido al chat que mantenemos con la IA. La IA refleja nuestros conocimientos humanos con todos sus datos y sesgos. Pero nosotros también tenemos sesgos, estos grandes modelos del lenguaje poseen un horizonte de sentido propio o refleja el de sus entrenadores para utilizar la metáfora del dragón que necesita ser entrenado. Entonces, hace tiempo una astrobióloga me recomendó este libro y de acá tomo la idea del dragón, ¿no? Hagstrom es Jimena Brevalla, es quien me recomendó el libro. Es un investigador del CONICET sueco, digamos, ¿no? Entonces tiene este libro que dice aquí hay dragones. Porque en el medioevo se construían mapas y para mostrar, señalar en el mapa los lugares desconocidos, dibujaban un dragón. Entonces él señala entre estos peligros o zonas desconocidas el problema de la energía sustentable, las nanotecnologías, la inteligencia artificial y la robótica, biotecnologías, etc. Entonces, desde acá. Esto es un bajé de internet, son mapas de dragones, ¿no? Entonces, no voy a hacer toda la historia, pero resulta que Borges tiene este libro, escrito con Margarita Guerrero, sobre el libro de los seres imaginarios. Y en el PDF, no pregunten cómo, que baje, uno puede calcular. En este libro aparece 66 veces la palabra dragón. Leo lo que algunos de los párrafos que él escribe. Hemos compilado un manual de los extraños entes que ha engendrado a lo largo del tiempo y del espacio la fantasía de los hombres. Ignoramos el sentido del dragón, como ignoramos el sentido del universo. Pero algo hay en su imagen que concuerda con la imaginación de los hombres, y así el dragón surge en distintas latitudes y edades. Algo de esto pasa con la inteligencia artificial. Y dice, el dragón, en otro texto que tiene, el dragón posee la capacidad de asumir muchas formas, pero estas son inescrutables. El dragón, las montañas, se vincula a la geomancia, mora cerca de los sepulcros, está asociado al culto de Confucio, es el Neptuno de los mares y aparece en tierra firme. Esa imagen la generó la inteligencia artificial del PowerPoint. Entonces, ya habló como este dragón aprende. Ya Pancho habló de machine learning y todas estas demás cosas, que es saltar. Entonces, algunos riesgos que tenemos, que señala también Harari. Lo más importante es darse cuenta de que la inteligencia artificial no es una herramienta. Esto es mi visión, no es una herramienta. Es un agente. Toma decisiones, puede tomar decisiones, puede decidir por nosotros. Nosotros le podemos, a lo peor tal vez, podemos delegar que la decisión. Todas las tecnologías anteriores de la historia eran una herramienta en nuestras manos. Si inventa una imprenta, dice Harari, decide qué imprimir. Si inventa una bomba, usted decide qué ciudades bombardear. Pero si usted inventa una IA, la IA comienza a tomar las decisiones, comienza a decidir qué libro imprimir, qué ciudades bombardear y eventualmente incluso qué nuevas inteligencias artificiales desarrollar. Se puede autodesarrollar. Así que no piensen en ello como las tecnologías anteriores que teníamos en la historia. Esto es completamente nuevo. Y un poco eso es importante, Pancho lo mostró muy bien.
los procesos son muy acelerados. Homo sapiens tiene 200.000 años, más o menos. ¿Esto cuánto tendrá? 50 años de tecnología desde que comenzó. Entonces, entrenar, no sé cómo voy con el tiempo. Verónica, ¿estoy bien? Entonces, entrenar un dragón, básicamente lo digo, significaría darle objetivos que estén alineados con nuestros objetivos. Que no se autoimponga por los motivos que sea, porque no lo podemos controlar, otros objetivos. Y eso podría crear un montón de problemas. ¿Recuerdan la película Odisea 2001? Cuando le cortan, le dice al astronauta, no hagas eso, David. Porque en ese momento la IA tiene otros objetivos que no son los del astronauta. A nosotros no puede pasar eso. Esto me parece importante. Nos amenaza desde dentro, dice Valor, de nuestra humanidad. Los daños a las personas y a la sociedad que pueden derivarse de nuestra relación con las máquinas inteligentes no son ataques externos, sino síntomas de un trastorno interno, una patología completamente humana que requiere autoexamen colectivo, crítica y sobre todo sanación. O sea, el problema no va a ser Terminator que viene del futuro, sino esta inteligencia artificial que conoce nuestras debilidades, que habla como nosotros y que se mete en lo más humano de nosotros. Voy a saltear alguna. Y en este sentido, como decía antes, la religión, la cultura, se basa en el lenguaje, en textos. Y si empieza a generar un modo, una cultura distinta, no sé las próximas generaciones cómo se van a relacionar entre ellos y con la historia cultural de los seres humanos. Es un poquito más complejo, yo voy saltando para no demorarme mucho. La idea de noosfera, de teoría de Chardin, como está la biosfera, la noosfera, podría ayudar a entender el tema de la inteligencia artificial en el lugar de la cultura humana también. Deacon, un antropólogo de Berkeley, habla, como han mencionado también, que los celulares son como prótesis de nuestro cuerpo, ¿no? Y acá voy a saltar rápido esto para no alargarme, pero participé en la presentación de un estudio que hizo un equipo de Microsoft. Hicieron un experimento con el ChatGPT y el título de la conferencia era Primer Contacto, First Contact, que es la palabra que se usa en la antropología cuando los antropólogos se encuentran con una nueva forma de seres humanos o una civilización. Entonces, nos encontramos con un nuevo tipo de inteligencia. Entonces, uno puede hacer un experimento mental, puede saltear todo esto. Podemos imaginar una IA, una caja oscura con propiedades, y podríamos hacer todo un análisis si se parece o no a los seres humanos. Nosotros ya hemos mandado este tipo de cosas. La Voyager, que salió del sistema solar, va con un disco de oro, con voces de seres humanos, de líderes de la humanidad. Esto fue lanzado en el 74, 75. Bueno, imaginen ustedes quién es el que da el mensaje. En ese momento era Carter el presidente. Y lo hace el secretario de aquella época de las Naciones Unidas. ¿Quién hablaría en nombre de la humanidad hoy? ¿Trump? ¿Putin? Bueno, aparece en juego, pero bueno, ¿quién habla en nombre de la humanidad? ¿Quién decide por nosotros? Entonces hay que evitar un poco los antropomorfismos y antropocentrismo, no tratarlo un poco como inteligencia humana. Y ya, conclusión es una palabra muy grande, hago unos comentarios finales. Deberíamos aprender a interactuar con la IA como si se tratara de un primer contacto, con cuidado, con respeto, sin miedo, yo diría, con prudencia, y es necesario un enfoque multidisciplinar sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias, José. Vamos a abrir el espacio a preguntas. Los que están presencialmente pueden pedir el micrófono y quienes están virtualmente voy a estar atenta al chat si los quieren enviar por acá. Ahí, Silvia.
Buenos días, muchas gracias, muy interesante. Soy la doctora Silvia Álvarez, secretaria general de UCASAL, economista, título de base. Quería, bueno, antes de introducir la pregunta, quería aclarar que mi relación con la IA viene desde el lado de la economía. A usted la astronomía y por la economía, y por trabajar con muchos datos de alumnos de acá de la universidad y certificaciones, como es la tarea diaria que realizo. Con esa impronta me llevó, digamos, y cada vez con esta transformación digital, a proponer cuestiones innovadoras, por ejemplo, trabajar datos con blockchain y certificaciones, pero en ese camino ahora vamos, como ya uno se va metiendo en el tema, a que es posible también o sea, ir ampliando el espectro de las herramientas digitales y la IA como asistente, como herramienta, hacia una gestión curricular también inteligente. En ese sentido va mi pregunta. La anoté para que pueda estar lo más clara posible. En el caso de las universidades con identidad católica, como es la nuestra, y donde la persona humana, la libertad y la dignidad son el centro del quehacer educativo, ¿qué recomendaciones haría usted para que el diseño de los asistentes virtuales, que uno generalmente pone a disposición o quiere poner a disposición de alumnos y docentes, no reduzca el vínculo educativo a una lógica instrumental o de algoritmos, sino que conserve el sentido humanista y ético de la educación? A mí me preguntan. O Bueno, sea, No, vos sos el experto de eso. como estamos con Lonergan, Sí. No, y además la vos tenés pregunta me experiencia de otra parecía universidad, pertinente. sí. La última parte dificulta la respuesta porque estamos condenados a que van a ser simuladores, como decía Francisco, son simuladores del comportamiento humano. Y vos podés, estamos pensando, por ejemplo, en un chatbot, porque para la gestión educativa hay otras herramientas, ¿no? Que son básicamente tabulares, son números, como parecidas a la econometría. La econometría usa mucho inteligencia artificial. Pero si estás pensando en introducir valores, mi recomendación es tratar de tener control sobre lo que vos le vas a ofrecer como información. Y por suerte, mira, este año pasaron dos cosas muy importantes en inteligencia artificial, que muestran que es imposible predecir cómo va a ser el futuro, porque no la teníamos, no la veíamos. Uno es que saben razonar. Después del ChatGPT 4 apareció lo que hoy conocemos como la familia del ChatGPT 5, aunque no se llama así. Es el ChatGPT O1, O3, O Mini, Strawberry. Fueron diferentes intentos que fue sacando la empresa OpenAI y que después lo sacó DeepSeek. ¿Qué tienen de novedoso ellos? Que razonan. Ustedes dirán, no razonan. Razonan. ¿Por qué? Nosotros le damos, demostrá este teorema y lo demuestra. Entonces han puesto una cosita ahí adentro que se llama, una cosa muy vieja que viene de Turing, que se llaman cadenas de pensamiento. Entonces, lo primero que hacen es que piensan, que razonan, cadenas de razonamiento. Lo segundo importante que pasó, vos imaginate, yo te dije que tenés esa red neuronal gigante. Muy al principio ellos nos decían cómo hacían la red neuronal, nos decían, acomodamos tanto en la primera fila, tantas en la segunda, las de la primera fila son de tal tipo. Nos contaron todo cuando hicieron ChatGPT 4. Pero no nos dieron los valores de las rayitas, nos dijeron cuántas rayitas había y entre qué neurona y neurona artificial había rayitas. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque hasta mitad del año pasado, si vos querías hacer algo particular para UCASAL, lo que tenías que hacer era bajarte los números, esos, porque Microsoft pateó el tablero. ¿Cuándo fue eso? A fin del 23, creo. Cuando dijo, acá les doy esta inteligencia artificial que se llama Llama, creo que se llamaba Llama 3, y les doy los numeritos. Acá lo que vale plata son los numeritos, esos 2 millones de numeritos. Entonces ellos agarraron y dijeron, en tal repositorio están los numeritos, el que quiere se baja los numeritos y sigue entrenando a la inteligencia artificial. Entonces ahí aparece la
personalización, no es el poder seguir entrenando con tus datos propios. Vos le podés poner tus datos. Pero el año pasado aparece una técnica más poderosa todavía que se llama RAG, R-A-G, que te permite hacer un preprocesamiento al ChatGPT y vos lo entrenás con el material que vos querés. Entonces vos podés hacer, por ejemplo, si los investigadores de Lonergan quieren hacer un sistema experto en eso, es muy fácil, porque vos te haces una red neuronal que es muy chiquitita, que la tenés solo vos, y ¿qué hace? Vos le das el prompt, le das la información a él, y él le pregunta a la inteligencia artificial, le pasa una información que se llama vectorizada, en forma de vector. Entonces eso es muy barato, es muy fácil de hacer, en Argentina lo hacen muchísimas empresas, en Córdoba ha explotado, y lo que te permite es tener tu propia inteligencia artificial que sabe lo que vos querés. Entonces, hace 2 años te hubiera dicho, tener mucho cuidado, porque vos no podés tocar los valores que le puso OpenAI o que puso Microsoft. Después te hubiera dicho, bueno, si tenés mucha plata, algunos cientos de miles de dólares, bajate y seguí entrenando. Pero ahora te digo, eso es baratísimo. Ahora lo podés hacer con una placa, con una buena computadora. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es que tratar de tomar del modelo de lenguaje grande el que él sabe hablar y vos elegir qué es lo que él tiene que aprender. Es como cuando un chico llega a la universidad, ella sabe hablar, ya sabe sumar, ya sabe multiplicar, sabe, ¿no? Y vos le das un ajuste final, digamos, no le enseñas. Entonces, yo creo que eso es algo que el sistema educativo tiene que poner y que Argentina no pone. Argentina es el único país, creo yo, que tiene un sistema unificado de datos estudiantiles, lo que se llama el SIU, Sistema Informático Universitario. Hace muy poquito, habrán leído la noticia, el gobierno se lo dio a una fundación norteamericana, lo cual es una gran injusticia porque a nosotros nunca nos dejó ver los datos. Hay como un secretismo con esos datos, te diré injustificado, ¿no? Porque esos datos se pueden dar en forma anónima y nosotros podríamos hacer buenos predictores, podríamos descubrir regularidades e irregularidades en el sistema y nunca nos los prestaron. Por suerte ahora se volvió para atrás y no se le va a dar los datos. Pero me parece que las universidades deberían poder usar esta tecnología para la gestión, pero también para el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Vengo de una experiencia increíble en México porque estamos haciendo un diplomado orientado a profesores universitarios entre 11 universidades. Yo lo coordino el proyecto, está Córdoba, está la UNAM, está la UAM. Entonces, estamos haciendo este diplomado y tuve la oportunidad de ir a la UNAM, y en UNAM tiene en el área central un repositorio donde, por ejemplo, hay una inteligencia artificial para que el profe de anatomía les enseñe a los chicos a reconocer tejidos sanos, para que el profe de series temporales de econometría les permita hacer lo que antes hacíamos con los métodos autorregresivos. Y el profesor de filosofía hacen estos modelos de RAG para, qué sé yo, hacer un sistema que conozca Spinoza, por ejemplo, ¿no? Spinoza y así. Entonces está muy bueno eso. Nosotros que venimos de una tradición argentina de mucha cooperación, a diferencia de otros sistemas, nosotros deberíamos empezar a pensar cómo vamos a introducir esta inteligencia en todo el proceso educativo. Es el primer paso en el cual deberíamos pensar cómo tratar, porque dentro de poco vamos a tener chicos nativos en inteligencia artificial que se van a ver acostumbrados de chiquitos y van a llegar a la escuela y no les vamos a hablar de inteligencia artificial y vamos a generar una brecha mucho más profunda entre ellos y nosotros, ¿no? No. Gracias, Pancho. Acá hay unas preguntas en el chat. En febrero de este año, pregunta Ramón Lobo, comenta, en Mobile World Congress 2025 se presentó CL1, la primera computadora biológica con neuronas humanas. Sí. Estas neuronas fueron cultivadas con chips de silicio, usa un sistema operativo denominado BIOS. Uno de los usos previstos es para IA. La pregunta es, ¿creen que en un futuro cercano esto mismo pueda funcionar con cerebros reales de seres humanos fallecidos? ¿Puede ser esta la puerta para la vida eterna que promete el transhumanismo mediante la descarga del contenido del cerebro en una PC? No, quisiera creer que no, pero no sé. Cuando la neurona muere, que alcanza el equilibrio termodinámico, ese proceso hasta es irreversible, ¿no? Por ahora, recuperar
La irreversibilidad es parte de nuestro universo, ¿no es cierto? De nuestra física. Por ahora, no sé, ya no podemos decir nada, pero lo que sí está claro, esto que cuentan, que es muy importante, que así como yo les conté que se está tratando de hacer inteligencia artificial donde la neurona es un punto cuántico, es un conjuntito de material específico, también se está experimentando con neuronas biológicas, ¿sí? Porque conocemos perfectamente cómo cambian las sinapsis. O sea, los biólogos tienen un conocimiento muy profundo de cómo son las conexiones entre neuronas. No es ningún misterio. Pero nosotros no seguimos el camino de la biología. Eso es muy importante, porque muchas veces los críticos, a veces en nuestro grupo esto también aparece, los críticos de la inteligencia artificial que dicen que esto no tiene nada que ver con la inteligencia animal, dicen, bueno, pero esas neuronas de ustedes no son muy parecidas a las neuronas reales. Es verdad, son aproximaciones. A eso yo respondo lo siguiente. Todo lo que nosotros sabemos de astronomía, hoy lo sabemos sobre todo a través de simulaciones, en el cual las estrellas son muy diferentes. Las estrellas que los astrónomos simulan no tienen nada que ver con las estrellas reales. Las galaxias que los astrónomos simulan no tienen nada que ver con las galaxias reales. Porque nosotros para explicar el fenómeno, nos quedamos con la esencia de cada componente del sistema. Entonces, es probable que encontremos muchos soportes mejores que el software para poder sobre eso plantear una estructura neuromórfica. Lo que es neuromórfico es que la información está en la sinapsis. Y eso es lo que realmente importa. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué no siguieron si saben lo que hacen los biólogos, ¿por qué no siguieron el camino de la naturaleza? Porque es lentísima. Una neurona le manda otra señal a otra neurona en 1/10 de segundo. Entre 1 milésima y 1/10. Estas máquinas le mandan, en ese tiempo, calcularon un montón de cosas. O sea, la inteligencia artificial buscó optimizar ese mensaje. Entonces, es probable que con neuronas hagamos buenos cerebros artificiales, no lo descarto, pero van a ser como nosotros. ¿Qué tenemos nosotros de peculiar? Nosotros aprendemos muy lentamente, nos lleva mucho tiempo. Ustedes lo saben, aprender a andar en bicicleta, aprender a sumar, aprender geografía, aprender historia, nos lleva tiempo. La ventaja que tenemos con respecto a las computadoras es que nosotros aprendemos de pocos datos. Somos bárbaros para aprender de pocos datos. Si yo a un chico le muestro 5 fotos de perro y de gato, él más o menos se da cuenta que, y a esta hay que mostrarle muchos datos, ¿no? Entonces, yo creo que estas otras tecnologías que están viniendo, que son las células o los puntos cuánticos, no van a conseguir tener la rapidez que tiene estos circuitos integrados que se hacen hoy, que son una cosa increíble, que se llaman GPU, se llaman placas gráficas, o también se llaman NPU, son procesadores neuronales, y ahora hay unos más importantes que se llaman TPU, que son tensoriales, no importa la palabra. Son chips tridimensionales. El chip es algo que es chatito, esto es volumétrico. Entonces, hay que estar preocupado también con estos experimentos con neuronas. No porque vayan a resucitar, eso es lo que quiero decir, a un muerto, sino porque uno puede cultivar. Vayan a un laboratorio acá en Salta de biología y van a ver que se cultivan neuronas. Eso es fácil. Si puedo agregar, de la parte tecnológica desconozco, pero yo veo que acá hay mucha gente que estudia teología o piensa en términos teológicos. A mí me parece señalar en todo esto cuáles son los desafíos para pensar también la teología. En ese libro que les mostré, pero se habla mucho, no tanto de esperar de tener las neuronas que se deterioran claramente, como has dicho, pero de descargar nuestra mente, nuestro cerebro en una computadora, ¿no? No sé hasta qué punto esto es posible, se ha desarrollado o no. Pero bueno, acá el tema es la inmortalidad, ¿no? Y una de las características del transhumanismo es buscar la inmortalidad. Entonces, ¿cómo pensamos, de nuevo, la cuestión antropológica? La relación cuerpo y alma. Si puedo hablar de alma, hablamos de espíritu. Bueno, es un tema. La antropología teológica me parece que acá tiene mucho que pensar y escribir. El tema de la salvación, pues en el fondo lo que buscamos es vivir o sobrevivir. El tema de la resurrección. Entonces, a mí me parece que estos son temas que no podemos seguir. Acá hay
Michael sabe un montón de teología, pero ella enseña escatología. Yo creo que no podemos ignorar todo este desarrollo, cómo va a terminar el universo. Mientras tanto, bueno, yo me quedo con mi teología chiquita, perdón que hable así con los teólogos, pero a veces, entonces, ¿cómo hacemos? Esto es un desafío importante, ¿no? Me parece, para pensar desde la filosofía y desde la teología. Respuesta no tengo, por eso están ustedes. Gracias. Hacemos una pregunta más del chat y después Juan Francisco, ¿sí? Jesús Juárez, a ambos, una pregunta que se hacen continuamente mis estudiantes, dice él, es en relación al uso del agua para la operatividad de las IA. El debate en relación al uso de los recursos naturales les interesa sobremanera. ¿Qué opinan al respecto? Sí, estamos muy preocupados con eso. Hay estimaciones que dicen que para el 2050 entre un 30 y un 50% de la energía va a ir a estos centros de datos. Si hay una esperanza, digamos, o hay algo prometedor en el futuro, es la computación cuántica, que con menos energía nos va a permitir hacer muchísimo más cálculo. Por eso venimos defendiendo, como hacen muchos países, que los estados no aborden programas de IA, aborden el programa de IA y las tecnologías cuánticas. Ese es el secreto, porque no hay futuro. Es como que no vamos a ser expertos en manejar un auto, pero no vamos a saber cómo funciona un auto, ¿entienden? Necesitamos abarcar esa parte. Y de seguir con esta tecnología, vamos a hacer un daño, vamos a tener un impacto ambiental muy grande, como dicen los alumnos, el profesor que pregunta. Porque cada vez que ustedes le hacen una preguntita a ChatGPT, se consume mucha energía. Y cuando después lo que ustedes charlaron con el ChatGPT, que se va guardando cada tanto, se usa para darle un aprendizaje, para que él después se le dice, vamos a seguir aprendiendo, ChatGPT. Entonces, mirad, dialogaste esto con Funes, entonces de eso aprendé, y dialogaste esto con Verónica y con esto aprendé. Eso es muchísimo más caro, porque el proceso de construir esas rayitas, de darle valor, es muy caro. Si nosotros no salimos de este paradigma de que necesitamos sistemas tan grandes, neuronales, que necesitamos tantos datos, ¿no? Y que necesitamos tantos cómputos, vamos a generar un daño muy, muy grande al planeta. Aparte que también las placas requieren minerales. Ya está pasando en Asia que una comunidad tenía una playa turística, ¿no? Parece absurdo lo que te digo. Prefirieron destruirla, hay barro ahora, y vendieron la arena, porque las grandes tecnológicas querían la arena para hacer las capas de silicio. O sea, ya empieza a faltar la buena arena en el planeta, ¿no? Entonces, hay que mirar esa dimensión, hay que mirarlo con responsabilidad social también. Muy buena pregunta. Y eso es un tema que acá en Salta, por ejemplo, que para nosotros los físicos es la meca del estudio de la energía, es un tema que es necesario abordar. Y bueno, también para el sector privado, ¿no? Parte del plan nacional del gobierno de Milei, ¿se acuerdan que apareció eso en el 2024 fue, no? Es la idea de proveer energía barata a los grandes data centers para que se instalen en Argentina. Bueno, tenemos que discutir si queremos eso o no queremos eso. Porque si no, después tenemos alta conflictividad social, como pasa con la minería, ¿no? Yo no digo que esté mal hacer minería, digo que tiene que haber acuerdos sociales. La gente tiene que poder decir y saber qué consecuencias trae, porque esto requiere mucha agua, porque la energía requiere agua y porque la refrigeración requiere agua, ¿no? Y aparte sepan que las grandes productoras de inteligencia artificial, igual que los que usan Bitcoin, son parecidos, que hacen estas grandes granjas de computadoras, buscan lugares muy al sur o muy al norte, porque es más barato por el frío, es más fácil. Entonces, no es alocado pensar que en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, se pueden instalar grandes centros de datos, cuando vemos que en el norte los centros de datos se han ido a Finlandia, a Noruega, a Canadá, a Alaska y a Siberia, digamos. Entonces, bueno, tenemos que estar preparados. Y después hay otro peligro, que también lo pongo en equivalente con el agua, que es la proliferación de centrales nucleares, porque no sé si han visto que ya las grandes tecnológicas han conseguido que los gobiernos centrales de los países más prósperos, por lo menos Estados Unidos,
y Canadá les autoricen a hacerse sus propias centrales nucleares específicas para proveer energía a su data center. ¿Sabían eso? ¿No? Eso nos involucra mucho a nosotros, ¿no es cierto, Luis? ¿Por qué a nosotros? Porque nosotros somos de los pocos países periféricos, no prósperos, que dominamos el ciclo nuclear. Y porque Argentina, que siempre buscó nichos, nunca se propuso fabricar grandes centrales nucleares. Argentina se especializó primero en hacer pequeños reactores multipropósitos, pero que no son para generar energía. Se lo usan, por ejemplo, para darle un preprocesamiento a la pastilla que va a ir al reactor, para fabricar medicamentos, para hacer investigación en materiales. Nosotros tenemos en Ezeiza el famoso RA3, creo, que cumple. Ahora estamos por sacar el RA10, pero nosotros hemos exportado a Holanda, hemos exportado a Australia estos reactores. Y Argentina hace muchos años decidió meterse en el mercado de la energía. Y para eso durante mucho tiempo desarrolló una tecnología que se llama CAREM, ¿no? Sí. Que son equipos, la M es de medianas, son reactores nucleares de mediana energía. Ahora Argentina quiere entrar en el negocio de fabricar pequeños reactores nucleares, modulares se llaman. Y bueno, es otro tema. ¿Tenemos capacidad? Tenemos capacidad. O sea, tenemos capacidad. Y bueno, manejar esa tecnología es complicado. Imagínense que ustedes ahora pueden andar por ahí, puede haber una proliferación de pequeñas plantas nucleares. ¿Qué se va a hacer con los residuos? ¿Quién va a controlar eso? No es lo mismo tener 3 plantas nucleares como tenemos nosotros, o 80 como tiene Francia, que cualquiera tenga su planta nuclear ahí privada, ¿no? Y eso está viniendo y digo, nos involucra porque sería un buen negocio para Argentina, es así, hay que admitirlo. Brasil no podría competir, México no podría competir, Sudáfrica no podía competir, pero Argentina hace mucho tiempo, por esas cosas de la vida, decidió que ese era un nicho que quería usar y hoy nos encuentra bastante preparados. Entonces, ¿quién dice? Ven, próximo congreso en Salta, tenemos una central nuclear ahí que nos provee luz. Hacemos una pregunta ya, Juan Francisco, y nos quedan 2 en el chat y con eso cerramos. Sí, bueno, yo soy salesiano, estoy en MORAR, que es la Asociación de Teólogas y Teólogos Moralistas Argentinos. Justamente iba a preguntar lo de IA y medio ambiente, pero también hay otro tema que, José Gabriel, lo mencionaste al final, lo subrayaste, como es la ética de la inteligencia artificial, ¿no? En el ámbito de la bioética se estudia inteligencia artificial y se enseña, quizás por todo lo que tiene que ver con su ligamento con la medicina, el campo de la salud y el campo del medio ambiente. En otros ámbitos de la teología moral quizás no tanto. Y la pregunta que yo tomo como, o sea, un gran desafío que al mismo tiempo es una gran oportunidad, ¿no? Esto nos está llevando a revisar paradigmas, y paradigmas que son históricos y muy tradicionales, en el buen sentido, y modificar el argumento de la teología moral también, ¿no? Y acá viene la gran pregunta, no pretendo que la respondan ahora, de paso agradezco porque para quienes somos, no venimos de las ciencias exactas o duras, realmente ha sido muy, muy buena la puesta en común y sobre todo entretenida también, ¿no? ¿Cómo formar la conciencia moral desde la IA o en relación con la IA, tanto de los usuarios que somos nosotros como de aquellos que la desarrollan, ¿no? Yo empiezo, después vos, Pancho, si querés. En el año 24 hubo 3 mensajes del Papa Francisco sobre inteligencia artificial. Inteligencia artificial y la paz fue para el 1 de enero, que es la Jornada de la Paz, Mundial de la Paz. Para la Jornada de las Comunicaciones Sociales, y cuando lo invitaron a hablar al G7. Entonces, yo ahora de memoria no me acuerdo, pero el G7 vale la pena, lo invitaron los presidentes de los países más poderosos, y el Papa ahí, entre otras cosas, dice, ojo con esto de delegar nuestras decisiones, ¿no? Que tenemos un problema ético o de lo que siga, y bueno, la IA lo resuelve. Y después, ¿quién toma las decisiones? La guerra, estamos viendo ahora Ucrania, Rusia, no es ciencia ficción todo esto, ¿no?
no es el mismo impacto, esto lo digo yo, pero no me he puesto a estudiar el tema, no es lo mismo un dron que bombardea que el impacto psicológico que tiene para un soldado ir a combatir en el campo, no es lo mismo. Entonces, bueno, y la otra cosa que quiero decir, yo le digo esto a mis alumnos, de esta altura de vida uno empieza, si nosotros en la Iglesia Católica queremos dar voz a los sin voz, nos tenemos que preparar, tenemos que pensar qué vamos a decir, tenemos que estudiar. Entonces el Papa Francisco, en ese discurso al G7, que tengan voz también los salteños o los fueguinos que le van a poner una nueva central nuclear. Que participe, o sea, y esto también de los países más poderosos, que ahora yo creo, esto también es impresión, ya no son más soberanos de algún modo los países. Los que manejan, los que cortan el bacalao son OpenAI, Facebook, Apple, Google. Entonces, ¿cómo se hace eso de que nos tengan en cuenta otras voces en la toma de decisiones que afectan a toda la humanidad? Porque esto es como el cambio climático, ¿no? Es global, no podemos escaparnos. Y por último, vale la pena leer en el grupo que tenemos, hemos hablado, hemos presentado, el documento de la doctrina de la fe y ahora se me, porque han cambiado todos los ministerios en el Vaticano, no me acuerdo exactamente, de la cultura, evangelización y de la doctrina de la fe, Antiqua et Nova, que son 30 páginas sobre inteligencia artificial. Y yo creo, por último termino con esto, me parece que es importantísimo la educación, ¿no? Leía en Infobae, salió un artículo que hacían una entrevista al CEO de Anthropic, que es una que se separó por cuestiones éticas, creo, de OpenAI. Entonces él dice, yo sé que esto es completamente odioso, este tipo de discurso, pero hay que hacerlo, que haya impuestos, que estas grandes empresas se les cobre algún tipo de impuesto y que eso vaya a educación, por ejemplo, que vaya a los colegios, a las universidades, cómo entrenar, cómo enseñar o cómo educar a los chicos, ¿no? Estas generaciones, como hablaba Pancho, que ya empiezan a nacer en una época, son hijos de la inteligencia artificial, ya, no es que va a venir el año que viene, ya son los chicos de 2 o 3 años, ya esos son hijos de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, son todos desafíos, ¿no? Sí, a mí me preocupa mucho eso que vos planteas, que también planteó el colega, sobre cómo incluir. Es difícil porque quien decide qué texto se le da para que ella aprenda, ¿no? Ella aprende de texto escrito, ¿no? Fíjate que hasta que asumió Trump, las empresas aparentemente habían pactado con el gobierno federal de Estados Unidos de poner sistema de control. Por ejemplo, antes de que entre el prompt, le preguntaba, acá está la palabra pornografía, está la palabra atómica. Entonces había como ahora lo han sacado todo. Elon Musk dijo, mi inteligencia, esa que la está por hacer ahora, ¿cómo se llama? Ya está andando, se llama, ¿cómo es? Grok, ¿no? Él no le pone ningún condicionamiento, o sea, él va a responder todo. Dice, no acepto porque él considera que eso es censura previa, lo cual para mí está mal, porque, bueno... Volviendo un poco a la charla de Francisco de hoy, el transhumanismo, en la década del 90 nace en Warwick, en Inglaterra, inspirado en el postmarxismo francés, ¿no? Nacen estos movimientos que se llaman aceleracionistas. No sé si conocen a Nick Land, es un filósofo inglés, y de ahí nace una forma de pensar que es realmente asustadora. Yo no soy un filósofo, pero cuando los leo realmente me da terror, y yo antes pensaba, bueno, que esta gente no llegue al poder, pero lamentablemente llegaron al poder. Porque Peter Thiel, por ejemplo, escribe estas teorías, donde ellos piensan que el planeta está perdido, así dicen, el planeta está perdido, y algunos de nosotros, gracias al aporte cibernético, vamos a pasar de estadio, y todo se va... Los otros están perdidos, no hay nada para hacer con ellos. Entonces uno lo leía
decía, bueno, este chico maneja un fondo de inversión, porque él maneja el fondo de inversión más grande. Bueno, ojalá que nunca me cruce, a lo sumo nos comprará algunos bonos de la deuda y nos hará sufrir un poco. Pero ahora está en el poder. Eso es Elon Musk. Peter Thiel es el amigo de Elon Musk. O sea, esta gente que no parece estar muy preparada para afrontar estos desafíos éticos, es la que hoy tiene poder son los dueños de los fierros, de esas computadoras que nos permiten, y son los dueños de Grok, de ChatGPT, de Gemini, de Llama. Entonces estamos en una situación delicada. Lo que sí es cierto que me parece que este cambio de paradigma político que estamos viviendo, este auge del transhumanismo como un sueño, está ligado a esta velocidad de la transformación tecnológica, ¿no? Porque cualquier joven hoy, cuando nosotros nos preguntamos por qué los jóvenes piensan así, bueno, porque ellos son parte de ese proceso, es algo que ellos experimentan, esa velocidad es algo ese vértigo es algo que es consustancial para ellos, y para mí es una cosa opresiva, a mí me angustia. Yo digo, bueno, no voy a ver más cables, después digo, bueno, yo no voy a ver, pero tampoco puede que nos vengamos todos a vivir a Cachi como nos gustaría, porque no hay lugar para todos. No es escaparse, hoy lo decías vos, no es huir, ¿no? Tenemos que asumir esto con mucha responsabilidad, porque entre mi infancia y las próximas infancias va a haber una diferencia muy, muy grande si la comparamos con la diferencia de mi infancia con la infancia de mi bisabuelo, que eran bastante parecidas. Bueno, Gracias, Pancho. Para preocuparse. Sí, estamos medio pasados de tiempo, pero no quiero dejar de enunciar al menos las preguntas que están en el chat. Ramón Lobo justificaba la pregunta anterior sobre las neuronas de los fallecidos y decía que en 2019 en la Universidad de Yale resucitaron 32 cerebros de cerdo separados de su cuerpo 4 horas después de muertos. No sabía eso. Los mantuvieron vivos 36 horas y luego los apagaron. La noticia está en muchos medios, por eso pienso que en un futuro pueden usarse cerebros de seres humanos fallecidos para estas máquinas. O sea que en vida donemos nuestros cerebros para esos fines. Gracias. Si No después sé. puede poner ahí Donación de puede órganos. dejar alguna referencia. en Sí, el chat Ramón, para que si después podés lo- dejar tu mail o algo. Y las últimas preguntas que en algún momento del taller quizás podemos ir respondiendo, si están todavía. La primera te hago zafar, José, porque va casi directamente a vos, entiendo por la expertise, pero sería muy difícil de responder. De José Luis Mesa, hermano de Misael, dice: si los avances tecnocientíficos están emulando y podrán emular muchas de las capacidades y habilidades humanas, entonces, ¿qué será lo propiamente humano? ¿Qué es lo humano de lo humano? ¿Qué es eso que no podrá ser arrebatado por la IA? No respondo contando una historia. Hace poco hablaba con una persona y le decía que la IA simula empatía. Entonces él me respondió, como mi mujer.